Sí, porque esto no lo hemos visto ayer, tiene razón. Bien, la parte entonces de el dibujo técnico se aplica específicamente para cualquier dibujo, cualquier plano. No solamente, repito, de estructuras metálicas, sino también aplica para estructuras de concreto armado, estructuras en sistemas estructurales como la albañilería, elementos de madera y diferentes aplicaciones, entonces, para la construcción, para cualquier proyecto relacionado entonces a tema de estructuras. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el tema de un isométrico? El isométrico es la representación, sí, la representación principalmente de sólidos, que pueden ser también o aplican, por ejemplo, para las piezas, eh, y representa o se puede trabajar en función de sus principales vistas. Bien, entonces acá tenemos una vista de perfil, una vista de alzado. Principalmente esto se conoce como frente y una vista en planta. Entonces la visualización de estos elementos corresponde específicamente a una cara de nuestro isométrico. Así como ustedes están visualizando, esto prácticamente, vamos a hacerlo aquí en la parte izquierda, representa a un cubo en el espacio. Entonces miren, la cara que yo estoy remarcando ahorita de verde corresponde específicamente a nuestro frente, a lo que acá se denomina alzado. La parte de planta, creo que esa es la más sencilla de entender, todos conocemos. No, no se está visualizando. A ver. Gracias por avisar. Listo. Ahora sí, a ver, me comunican si se está visualizando en la parte izquierda. Listo. Ingeniero, ahora sí. Gracias por avisar. Bien, entonces les indicaba, en el tema del dibujo técnico para la realización de elementos en 3D o elementos isométricos, está en función de sus principales vistas. Entonces, la cara que yo estoy remarcando ahorita, el elemento, corresponde principalmente a nuestro frente, que acá se ha denominado alzado, a nuestro frente. La planta les indicaba, creo que es la parte más sencilla de entender, porque la planta es la representación vista desde arriba. A esto corresponde nuestra planta, ¿no? Lo estoy remarcando de azul. Y tenemos también nuestra vista de perfil, que también se podría interpretar mucho en los planos estructurales como cortes, ¿no? Y va a ser justamente la parte del costado. A esta vista, entonces nosotros lo denominamos perfil. Listo, entonces miren, en el ejemplo que se muestra en la lámina tenemos, este es en planta, vamos a ponerlo su nombre completo, y esto, entonces el frente, ¿no? Esta es la vista de frente. Muy bien, entonces podemos hacer o no podemos hacer armar nuestro isométrico con esas tres vistas únicamente. Justamente está, digamos, o tiene algún pequeño error que ahorita lo comentamos y que va a influir también al momento de lograr visualizar correctamente una pieza, por ejemplo, una pieza metálica, una unión, en el caso de los planos de estructuras metálicas. Se podrá entonces, en función de estas tres vistas, ya elaborar, a ver, nos ayudan los que ya conocen del tema, nos podemos ya aventurar a elaborar nuestro isométrico.
Ya, por ahí dicen que sí, Erika sí, Juan también dice sí. Bien, señores, miren, vamos pasando primero nuestras vistas a este ejemplo. Lo hacemos acá primero y luego vemos cuáles son los posibles errores. Bien, entonces pasemos lo que vemos en el frente. Vamos a hacerlo rapidito. Bien, lo que tenemos en la vista de frente es esto, ¿no? A ver, ¿qué más me indica? Y también tenemos acá, listo, ahí está. Luego vamos a graficar nuestra vista en planta, ¿no? Planta, en azul. Tenemos esto y también acá, ¿no? Bueno. Y por último, nuestro perfil. Bueno, acá me olvidé la partecita del verde, pero sí, como lo vamos a hacer con el naranja, está bien. Bien, entonces nuestro perfil corresponde, a ver la vista, sería esto, ¿no? Listo. Indicarles nada más que acá nuestro isométrico justamente se constituye en función de una recta y los trazos diagonales o las caras están a 30 grados respectivamente de la recta. Bien, ¿qué nos falta entonces? Ahí ya tenemos, miren, nuestras vistas, ya lo tenemos en la cara específicamente, pero se nota o no se, o se puede interpretar, no se puede interpretar todavía cuál es nuestro, nuestro sólido. ¿Qué falta? ¿Cuál es el error? Faltan cortes. Ya, a ver, ¿qué opinan los demás? Muy bien, por ahí ya hay opiniones. Hola, hola. Que faltarían líneas punteadas, aquellas Ya, que por ahí. van, digamos, al fondo o líneas más gruesas al principio. e- Exacto. Para poder diferir necesitamos líneas diferentes. Estos justamente, como les indicaba, son los fundamentos del dibujo técnico, pero que aplican y vamos a necesitar también para realizar una lectura adecuada de nuestro plan. Si no realizamos adecuadamente las líneas, entonces no podemos diferir cuál línea va adelante, cuál línea va después, porque no nos permite ver adecuadamente. Y acá justamente el ejemplo tiene esta característica. Hay unas que sí son punteadas, que nos indican que no hay elemento como estas, pero que son parte justamente de la estructura. Pero, por ejemplo, entre estas líneas y estas no hay una diferencia. Sin embargo, debería haber. Hay algunas líneas las que están mucho más cerca más cerca del plano, ¿no? Recuerden que el que esté en verde es nuestro plano de frente. Entonces, las líneas que están más cerca a nuestro plano de frente deberían ser más gruesas, ¿no? Y las líneas que no están, que voy a remarcar ahorita de amarillo, deberían tener otro espesor, ¿no? Ser mucho más delgadas. A ver, todavía están ingresando. Listo. Entonces, a ver, vamos solucionándolo y corrigiendo cuál sería el error. Si está abierto el Open. Ahí está. Bien, entonces vamos corrigiendo estas vistas. Vamos haciendo entonces
A ver, vamos a hacerlo con color. Bueno, está bien con blanco. Vamos trazando primero nuestros ejes. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien ahí? Se cuelga, dice su compañero. Ya, entonces es problema de su internet con él, ¿no? Listo. A ver, vamos a graficar así. Bien, acá tenemos nuestra vista y vamos a graficar el corte por aquí. Es decir, bueno, sin ángulo porque para determinar vamos a demorar ahí. Ya está. Miren, esto son en tres, ¿no? Bien, en función de estos ejes, entonces vamos a trazar primero las líneas que deberían estar, nos faltó las de arriba, ¿no? En planta. Las líneas que deberían estar o tener, que están contenidas en la cara directamente del elemento. Vamos a indicar los nombres. Habíamos puesto con verde nuestra vista de frente, así que vamos a colocarlo por acá. Frente, habíamos puesto con azul nuestra vista en planta, ¿no? Nuestra vista en planta. Y bueno, acá no hay naranja, vamos a poner aquí el corte, ¿no? Corte o perfil. ¿Sí se está visualizando correctamente también? Ingeniero. Listo, ahora sí. Bien, en planta. Nuestra vista en planta nos indica lo siguiente. Entonces, la que más cercanía tiene, de acuerdo a nuestro alzado, en este caso nuestro perfil, no, perdón, nuestro frente, el alzado, lo que se está viendo en la planta superior Z, sería solamente esta parte, ¿no? Solamente este elemento. Entonces, vamos a remarcarlo un poquito para avanzar. Listo, solamente esto en planta. Entonces, con una línea un poco más delgada, ya podemos remarcar el resto, ¿no? Vamos a hacerlo con una línea media. Y el resto que vemos entonces, listo. Y también nos indica una plataforma. Y la plataforma de esta esquina, entonces, nosotros vamos a determinarlo también en función de, a ver, acá tenemos el perfil y el alzado, ¿no? Lo que nos indica que hay dos bases, base uno y otra base, ¿no? Base 2. Entonces, lo que quiere decir es que está con una línea mucho más delgada acá, ¿no? Lo completamos simplemente. Y listo, ahora sí. Ahora sí se deja ver de una manera un poco más ordenada. Obviamente acá esto se puede hacer con mucho más detalle también, por eso existen hoy en día muchas herramientas
tecnológicas que nos permiten justamente este tipo de desarrollo. Una de ellas es, por ejemplo, el programa AutoCAD. Bien, para el frente, de igual manera, ya hemos visto el detalle. Entonces, para nuestro alzado, que en este caso va a ser nuestro frente, vamos a hacerlo de igual manera. Listo. Y la línea entonces que está al fondo, haciendo la corrección, debería tener menor, menor espesor. Listo. Y por último, nuestro perfil, de igual manera. En la parte del perfil, ahí es donde se denota que hay dos bases, ¿no? Base uno, base 2. Listo. Y con una línea más delgada, ya colocamos el resto, ¿no? Listo, señores. Ahora sí nos permite una visualización un poco más ordenada. Esto, repito, nos puede hacer, nos puede sacar de muchos apuros conocer este detalle, porque van a encontrar de repente en algún momento alguna pieza, algún elemento, algún detalle que muchas veces puede presentar algún error, y ustedes van a tener que definir correctamente en dónde se visualiza, en dónde no se visualiza alguna parte de, como lo indicábamos, ya sea de algún sólido, algún detalle de unión, por ejemplo, entre algunos elementos de estructura metálica y algunas características importantes, que a veces el plano también puede estar o no se puede detallar correctamente, sobre todo hoy en día porque las impresiones, por ejemplo, de la herramienta más utilizada que es AutoCAD, ya no se hacen en colores, ¿no? No se puede visualizar los mismos detalles en todos los en un model, ¿no? Cuando se está modelando. Bien, ahora recién con este detalle, ahora recién con esta característica podemos entonces graficar correctamente nuestro isométrico. Sí, ahora sí ya tenemos entonces las características correctas y vamos a graficar nuestro isométrico. Lo hacemos por acá un poco más chiquito. Bien, y esto lo vamos a hacer entonces con un solo color. A ver, los ejes mucho más rápido era para solamente marcar los puntos. Listo, como está en función de línea.
Sí, hola, ahora se está visualizando. Sí, ingeniero. Bien, de acá entonces ya no se ve más y nos falta en planta esta visualización. A ver, esta no. Entonces vamos trazando con una línea menor. ¿Quién está ingresando? Vamos a tratarlo. Muy bien. De esta también de igual manera. Y esta sí es principal. Así que baja. Listo. Miren entonces, señores, la importancia de que nuestras vistas tengan la representación correcta. De la misma manera, acá lo estamos haciendo con un ejemplo muy elemental, muy básico, pero de la misma manera va a pasar en los planos con detalles un poco más difíciles, con detalles mucho con más nivel, ¿no? Con muchas más características, muchas más líneas, con diferentes formas, que no solamente son las rectas, sino que también, por ejemplo, se pueden representar algunas curvas, algunas elipses, algunos elementos con otras características, otros elementos geométricos mucho más complejos, como lo mencionan. Bien, entonces de ahí nace entonces la importancia de poder entender algunos conceptos también básicos de nuestro dibujo técnico. Muy bien, entonces ya vamos dando inicio al desarrollo de la temática. Muy bien, señores, conversamos algo en la sesión anterior y les ofrecí que lo vamos a ampliar esto a manera de introducción al curso, ¿ya? A manera de que entendamos algunas cosas específicas antes de entrar de lleno a la parte técnica netamente. Primero, bien, primero conversamos respecto a las estructuras. Antes de hablar de sistemas estructurales, que es lo que justamente comentamos en la sesión anterior, es que debemos entender correctamente qué es una estructura primero. Y como estructura, en el concepto general, se entiende como el orden, la disposición de unas partes dentro de un todo. Cuando ustedes, por ejemplo, van a exponer algo, dicen, ¿cómo voy a armar mi exposición? ¿Cuál va a ser mi inicio? ¿Cuál va a ser mi tema? ¿Cuál va a ser mi conclusión? Al final voy a dejar por ahí algunas observaciones, algunas recomendaciones y al último mi despedida. Ese orden que ustedes le dan se denomina también estructura. Entonces, mi concepto general de estructura nos indica que es la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. Como concepto técnico, específicamente, la estructura corresponde, en el caso de un edificio, por ejemplo, es el sistema ordenado de elementos que soporta todas las cargas. Soporta el peso, en este caso, de la estructura y además algunos pesos dependiendo del tipo de uso que tenga la estructura. Bien, entendido esto, entonces también cabe mencionar lo que comentamos respecto a la función de las estructuras y a los tres conceptos básicos y fundamentales de la estructura. La estructura se encarga de proporcionar tres características principales para cualquier tipo de edificación, tipo de estructura, tipo de proyecto. Principalmente son resistencia, rigidez y estabilidad. Son las tres características de las que hemos conversado en la sesión anterior. Les pasé a ver si pueden, por favor, para los nuevos, me apoyan volviendo a reenviar la captura, por favor.
Ay, recién me estoy dando cuenta, me ganó Erika, sí, disculpen. Ahí está, muchas gracias. Gracias, Roberto. Compartan, por favor, esa información, lo vuelven a reenviar para los nuevos que recién están ingresando. Bien, entonces, eh, estas tres características son muy importantes porque no solamente aplican y van a aplicar para un proyecto de concreto armado, un proyecto de albañilería, sino también para las estructuras metálicas. Los diversos proyectos que tienen estructura metálica cumplen en muchos de sus casos función estructural. Y como mencionamos también en la sesión anterior, hoy en día el material que se usa mucho, mucho más que el concreto armado en otros países es justamente el acero como material de construcción, porque nos permite o tiene muchas más ventajas y nos permite desarrollar estructuras y edificios mucho más eficientes, ¿no? Con una mejor características o mejores características de servicio. Muy bien, entonces estas tres características que comentamos sobre la resistencia, rigidez y estabilidad son necesarias para la edificación y justamente cuidan de que la edificación no vaya a colapsar, que la edificación sea o esté suficientemente capacitada para poder mantener en un equilibrio todas las cargas, mantener en equilibrio las fuerzas y mantener también en equilibrio las fuerzas que puedan afectar, como por ejemplo los sismos, en el caso de las estructuras metálicas, por ejemplo, tipo cobertura, el viento. Tener en consideración también los factores externos, como los factores ambientales. ¿Y cómo se hace todo esto, ingeniero? A través de un diseño. Hoy en día también existen muchos softwares que nos permiten realizar el proceso de diseño, el proceso de diseño y análisis, porque todo el procedimiento también para diseñar estructuras tiene sus partes. Principalmente son dos. La primera en donde se estructura, en donde se hace todas las verificaciones y la segunda ya corresponde a la etapa de análisis o la etapa en donde ya se especifican todas las características habiendo consentido y verificado que nuestro diseño cumpla con todo lo que indica la norma y todo lo que va a necesitar nuestro proyecto. Entonces todo esto se plasma en la etapa de diseño. Muy bien. Para entender también cómo funciona una estructura, ojo, estamos hablando con efectos o con, perdón, con imágenes que, bueno, principalmente dan a entender que cuando hablamos de estructura hablamos de un edificio, pero repito, aplica también para las estructuras metálicas que no solamente conforman este tipo de estructuras, sino otros tipos, pero tienen el mismo principio. Las estructuras, por ejemplo, tipo cobertura también cumplen una función estructural y también tienen unas partes. En este caso vamos a diferenciarlos por dos. Principalmente lo que nosotros vemos desde el nivel de piso terminado, nivel de terreno hacia arriba, corresponde entonces esto a nuestra superestructura y todo lo que soporta la edificación y sobre todo interactúa con el suelo en donde se está cimentando, en donde se está colocando la estructura, se denomina la infraestructura. Ojo, hay estructuras metálicas que, por ejemplo, no están directamente cimentadas o no están directamente colocadas en la estructura del suelo, o sea, no tienen contacto directo con el suelo, sino, por ejemplo, se utilizan mucho también las coberturas en los últimos niveles, ¿no? En el caso de los edificios de concreto armado, está muy, muy de moda colocar coberturas autoportantes de estructura metálica. Entonces, no necesariamente tiene contacto directo con el suelo o, en su defecto, lo que corresponde a la cimentación infraestructura se realiza, por ejemplo, en concreto armado y el resto de elementos de nuestra superestructura sí están conformadas en estructura metálica. Entonces, también va a ser necesario analizar esta interacción porque es muy importante. En los edificios y en los proyectos de concreto armado hay todo un estudio y toda una especialidad que se dedica solamente a estudiar una rama de la ingeniería estructural que se dedica solamente a estudiar la interacción que tiene el suelo y la estructura. Solamente a ese ámbito, porque es muy importante. Recuerden que justamente una de las fuerzas externas que, digamos, afecta principalmente a una edificación es el sismo. Entonces, depende mucho de las características del suelo. Y ahora, en los planos de estructuras metálicas,
¿Por qué debemos conocer esta característica? Porque no, a ver, repito, no todas las estructuras metálicas van a estar cimentadas en el suelo directamente, o no van a tener, por ejemplo, algunos un anclaje especial, algunos van a tener su cimentación de concreto, van a tener algunos anclajes que eh, están bajo el nivel de terreno natural. Entonces hay que conocer correctamente también las partes y cómo interactúan para poder interpretar qué es lo que nos quiere decir el plano y qué características técnicas. Y eso obviamente va a influir directamente al momento de trabajar, al momento de ejecutar, al momento del procedimiento constructivo. Muy bien. Y ahora sí, entendiendo o habiendo entendido qué es estructura, ahora sí pasemos a hablar de sistema estructural, que es justamente lo que les ofrecí y vimos en la sesión anterior. Cuando hablamos de sistema estructural, estamos hablando del conjunto de elementos. En el caso de un sistema estructural, el conjunto de elementos estructurales. Aquí no, a ver, vamos a hacerlo un poco rápido porque ayer vimos un poco respecto a la definición también general de sistema. Pero enfocado a las estructuras, entonces viene a ser el conjunto de elementos estructurales. ¿Cuáles eran estos elementos estructurales? La columna, la viga, muros, placas, en el caso del concreto armado, que también aplica entonces a a los diversos proyectos de infraestructura que consideran estructura metálica dentro de su desarrollo. Bien, entonces el sistema estructural, dependiendo de cómo se combinen estos elementos, de cómo se ordenen, cómo se organicen, vamos a determinar los tipos de sistema estructural. Pero de manera general, entonces el sistema estructural es el conjunto de los elementos estructurales que están funcionando entre sí. ¿Y cuál es su función? Transmitir las cargas de un elemento hacia el otro y al mismo tiempo toda la estructura transmite las cargas, en el caso que esté cimentado sobre el suelo, hacia el suelo. En el caso, por ejemplo, de los puentes, no necesariamente se transmite esa carga directamente al suelo, ¿no? Entonces, ojo con esto. Bien, la característica de un sistema estructural es que los elementos están funcionando entre sí y que también de una manera organizada funcionan como un todo, en este caso toda la edificación, toda la estructura, todo mi puente, por ejemplo, toda mi armadura. También pasan por un proceso de análisis y podemos hablar de distintos tipos de sistemas estructurales en concreto armado, en acero, en madera, en bambú. Y para eso también comentamos respecto a los sistemas estructurales que permite nuestra normatividad técnica. Antes entonces, señores, de ampliar también respecto a lo ofrecido de la normatividad legal, normatividad técnica, vamos viendo los tipos de sistemas estructurales para no perder la hilación. Dentro de lo que es sistema estructural, debemos acudir principalmente a lo que nos indica la norma. Podemos entonces hacer una combinación de distintos elementos estructurales y conformar muchos o miles incluso de elementos, perdón, miles de sistemas estructurales. Pero de todos estos sistemas estructurales que a mí se me puedan ocurrir, ¿cuáles ya están normalizados y cuáles ya están permitidos por la norma? Y a esto, repito, les hago la aclaración, en la plataforma, en la parte del encabezado, tienen ustedes el enlace, el link oficial con la norma vigente y aplicable de específicamente el título de estructuras, que más adelante vamos a verlo en nuestro marco normativo, marco legal, lo tienen ahí ustedes disponible. Para esto nosotros consultamos el Reglamento Nacional de Edificaciones en nuestra norma E030 del diseño sismo resistente con su última actualización, la resolución ministerial 043-2019-vivienda. Su capítulo tercero, artículo 16, nos indica cuáles son los sistemas estructurales que permite nuestra norma y solamente considera 5. Son los siguientes: las estructuras de concreto armado, las estructuras de acero, que son las que nos interesan a efectos del curso,
Tenemos estructuras también de albañilería, que son, ojo, de estas solamente acá hacer la mención de que son las más utilizadas a nivel nacional. Es el sistema estructural que da pie al sistema constructivo. Ojo, sistema estructural y sistema constructivo no son lo mismo, pero dentro de este sistema estructural entonces nace o se origina el sistema constructivo de albañilería y es el que da justamente pie al sistema más utilizado a nivel nacional. También tenemos, como mencionamos ayer, también las estructuras de madera, estructuras de tierra y que también nos permiten entonces construir en función de estos elementos. Ahora, cada uno tiene sus características, pero también cada uno tiene su propia norma. Lo vamos a ver más adelante, pero así de manera sencilla y rápida. Por ejemplo, las estructuras de concreto armado tienen la norma E060 de mi reglamento. Mis estructuras de acero tienen la norma E090 que vamos a ver y consultar hoy. Nuestras estructuras de albañilería están en la norma E070. Mis estructuras de madera están en la norma E010 y mis estructuras de tierra están en la norma E080. ¿Y dónde están todas estas normas, ingeniero? En el título 3.2 de mi Reglamento Nacional de Edificaciones. Les he compartido el link, enlace oficial en la plataforma. Bien, a ver, para los que están comentando en el chat respecto a la asistencia, vamos a hacer un pequeño espacio para brindarles un enlace donde vamos a registrar, porque en adelante lo vamos a hacer desde acá, desde la misma plataforma. Registra quiénes ingresan, a qué hora ingresan, cuánto tiempo se mantuvieron, todos esos detalles los registra. Sin embargo, es necesario para eso que ustedes ingresen correctamente sus nombres y apellidos, o al menos sus apellidos y su primer nombre o el nombre con el que se les va a identificar para poder hacerlo. Por eso les indicaba en el grupo de WhatsApp que se registren correctamente. Pero como todavía estamos en nuestra segunda sesión, vamos a habilitar ese enlace. No se preocupen, yo les hacemos un pequeño receso rapidito. Habilito el link y les estoy compartiendo para que todos puedan tener su asistencia de manera correcta el día de hoy. ¿Ya? Vamos avanzando. Muy bien, entonces, de nuestros sistemas estructurales, a ver, bueno, el tema de concreto. Bien, como mencionamos, cada uno de los sistemas estructurales permitidos tiene su sistema estructural, o perdón, tiene sus características. Hay una consulta, a ver, dice Santillán, nos dice, ingeniero, se descarga la E030 y el E090. A ver, aquí vamos a consultar varias normas. Para nuestros sistemas estructurales, no, está en pausa, espérense, espérense. Para lo que es sistema estructural, principalmente vamos a trabajar con varias normas. Tenemos también, por ejemplo, la norma E020. Nuestra norma E020 nos habla de las cargas, por ejemplo. Nos habla de cargas. Y más adelante vamos a hablar que para las estructuras metálicas aplica también muy bien dos métodos de cálculo. El método ASD y el método LRFD. Para eso entonces vamos a necesitar consultar esta norma, por ejemplo, si queremos interpretar correctamente todo lo que nos puedan indicar dentro de nuestro plano. Vamos a consultar también la norma 030 de diseño sismo resistente, siempre y cuando nuestra estructura metálica que nosotros vamos a analizar y ver en nuestro plano, por ejemplo, está cumpliendo una función estructural. Ingeniero, ¿y cómo sabemos eso? Por eso estamos explicando sobre los sistemas estructurales. Ah, ya para eso el ingeniero, sí. Debemos determinar cuándo nuestra estructura está cumpliendo una función
función estructural y cuando, por ejemplo, tenemos una estructura con elementos no estructurales. Ingeniero, yo tengo un proyecto que estoy trabajando y que tiene estructura metálica, pero la cimentación en donde se va a anclar este elemento es de concreto armado. ¿Qué norma vamos a revisar? Nuestra norma es 060. Entonces vamos a necesitar consultar varias normas y no solamente normas nacionales. Vamos a ver que también tenemos normatividad extranjera que aplica específicamente a la estructura metálica. ¿Y por qué, ingeniero? ¿Por qué no solamente norma nacional? Nosotros recién estamos aplicando de manera un poco más ya globalizada el tema del elemento estructura metálica o en el caso del acero como elemento estructural. Entonces, todavía nosotros en normatividad nos mantenemos en lo básico. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Que ya tiene, por ejemplo, Estados Unidos de América, porque también México es Estados Unidos. Estados Unidos de América, por ejemplo, ya tiene normatividad desarrollada y específica, mucho más actualizada, que puede aplicar también para nuestro diseño. Ingeniero, ¿pero qué quiere decir? Si esta norma es mejor, ¿por qué tenemos que respetar a la norma nacional? En este caso, por ejemplo, norma E090, porque estamos desarrollando nuestro proyecto dentro de el territorio nacional. Adicionalmente, se van a dar cuenta también que esta norma considera algunos detalles iguales, algunas características igual. Pasa lo mismo con el concreto armado. El concreto armado también respecto a las normas estadounidenses, tenemos la norma del ACI 318, en este caso ya actualizadas al 2019, que igual son prácticamente o tienen prácticamente las mismas consideraciones. Entonces, es necesario también un poco hablar de norma y conocer. Se les he compartido, incluso hay también la normatividad en una carpeta que dice material de apoyo para todo el curso. Sí, así es. A ver, entonces vamos avanzando. Todos estos detalles los vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces, ¿qué encontramos en nuestra norma? Por ejemplo, es 060 específicamente. Ahí tienen ustedes el artículo y también la actualización de esta norma, ¿no? Nos habla de los sistemas estructurales resistentes a fuerzas laterales, pero ojo, específicamente de concreto armado. Y aquí tenemos los sistemas aporticados, duales, tipo uno, tipo 2, muros estructurales y muros de ductilidad limitada. Algo también comentamos ayer, los sistemas estructurales duales se conforman de pórticos y se conforman de muros estructurales. Es decir, la combinación de estos dos me va a generar los duales. Ahora, ¿por qué dual tipo uno y tipo 2 están en función de la participación, el porcentaje de participación respecto a una variable que nosotros conocemos como cortante basal? ¿Qué porcentaje de participación tienen respecto a la cortante basal de la estructura mis pórticos y mis muros estructurales? Entonces, dependiendo de eso, se define. Así como lo estamos viendo para nuestros elementos, en este caso de la norma 060, que es concreto armado, van a aplicar para nuestras estructuras metálicas. A ver, hay inconvenientes con el audio, ¿me están escuchando bien? Hola, hola, no, a ver, Luis Ramos, no hay problema, no hay problema. ¿Los demás sí me están escuchando bien? Sí, ingeniero, se escucha bien. Listo, entonces continuemos. Si hay algún inconveniente con lo de la pantalla, con el audio, me avisan para tratar de solucionar. Bien, continuemos entonces. Muy bien, entonces dentro de lo que es sistemas estructurales, nosotros hemos dicho que vamos a considerar un sistema estructural a la combinación de diversos elementos estructurales. ¿Cuáles pueden ser estos elementos estructurales? Pueden ser columnas, vigas, muros, placas. En el caso de las estructuras metálicas podemos hacer combinación. Incluso un elemento estructural tipo columna o que tiene la función de columna puede ser combinado. Como ustedes pueden ver en la imagen,
Estamos hablando de una estructura metálica que considera elementos, por ejemplo, columnas, algunos elementos que están compuestos. Entonces, de eso también vamos a hablar más adelante. Pero entonces nuestros elementos estructurales pueden ser tipo columnas, vigas. Aquí están visualizando de concreto armado, pero repito, pueden ser y aplicar también correctamente a la estructura metálica. Y también tipo muro, ¿no? Muros de corte, que se les conoce como placas, o muros también, por ejemplo, de albañilería. Entonces, nuestros sistemas estructurales se definen en función de la combinación de mis diversos elementos estructurales. Entonces, mucho ojo ahí cuando ustedes vean el proyecto o vean ustedes una estructura metálica, ¿sí? Antes de construirlo, identifiquen correctamente qué tipo de estructura es. ¿Está cumpliendo una función estructural propiamente? ¿Cuáles son estos elementos estructurales? Si nosotros hacemos una combinación entonces de columnas y vigas, ¿qué vamos a obtener? ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Nuestros sistemas estructurales son la combinación de los elementos estructurales. Entonces, si yo combino columnas y vigas, correcto, muy bien a los que están participando en el chat, obtenemos entonces un pórtico. Y cuando yo junto varios pórticos, estoy obteniendo entonces un sistema estructural aporticado. Repito, las imágenes, bueno, son de concreto, pero específicamente también aplican para la estructura metálica. Entonces, nuestro sistema aporticado es aquel que se fundamenta en los pórticos, que a su vez están conformados por columnas y vigas, y que son elementos resistentes y, ojo, deben estar en ambas direcciones. ¿A cuál dirección se refiere, ingeniero? Se refiere a nuestra dirección en planta de X y Y. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo vamos a poder visualizar mucho mejor, mucha más claridad. ¿Sí? Si no se ve, lo ampliamos un poco más. Entonces, en planta, nosotros vamos a trabajar con dos direcciones. A estas dos direcciones se refiere. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema o una estructura, entonces mis elementos deben mantenerse en ambas direcciones. Por ejemplo, acá tenemos pórtico, acá también son pórticos, 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 pórticos y aquí también pórticos. En la siguiente dirección, de igual manera, ¿no? Si se mantiene entonces en ambas direcciones la cantidad necesaria de elementos estructurales, decimos que nuestro sistema estructural está estructurado, o valga la redundancia, de manera adecuada para ambas direcciones. Mantiene entonces segura nuestra edificación en ambas direcciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nuestros sistemas estructurales aporticados, en el caso del concreto armado, o encontramos sus características en la norma E060. Y en el caso de las estructuras metálicas, vamos a poder encontrar diversos alcances dentro de nuestra norma E090, también de nuestro título 3.2 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces los pórticos, repetimos, para que quede bien claro, se conforman de columnas y vigas. Y cuando conformamos varios pórticos, estamos conformando estructura o un sistema estructural de aporticado, ¿no? Sistema estructural aporticado. En caso de las estructuras metálicas, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, se puede combinar diversos elementos. Lo que se puede visualizar en la imagen, por ejemplo, es que tenemos las columnas en acero
Y tenemos nuestras losas en concreto armado, las escaleras también. Entonces se puede combinar, se puede hacer una combinación. ¿Sí? La norma también nos habla de algunas partes en donde se puede combinar elementos tipo viga, por ejemplo, ¿no? Hoy en día que también en el tema concreto, por ejemplo, se está apostando mucho por los prefabricados, entonces son de gran facilidad. O sea, siempre lo que está buscando el sector construcción, lo que está buscando o buscan las empresas es mejorar su productividad, disminuir los tiempos. ¿Y cómo se hace? A través de muchos prefabricados. Y por eso también está entrando el tema de la estructura metálica, porque la estructura de metálica, si bien es cierto, como es nuevo, todavía tiende a no tener mucha mano especializada para estos casos, por ejemplo, ¿no? Para que puedan construirse adecuadamente o puedan diseñarse y construirse una combinación de estructura metálica y concreto armado y que obviamente tenga muy buenos resultados estructuralmente hablando, se necesita especialización, ¿no? Se necesita de alguien que conozca. Entonces, todavía se está apostando por esto, pero en el ámbito del proceso constructivo como tal, se ahorra mucho tiempo utilizando estructura metálica y es otra de las ventajas que también mantiene este elemento, ¿no? Bien, entonces los sistemas estructurales, como indicamos aporticados, también pueden ser de estructura metálica, sin ningún inconveniente. Y de esta manera también logramos algunas combinaciones, como por ejemplo, para nuestras coberturas, lo hacemos en función de algunas armaduras. Entonces nuestros elementos metálicos, y de esto vamos a ampliar creo que en la siguiente sesión, pero vamos a ampliar un poco, pero entonces se constituyen como un sistema porticado, pero mantiene algunos otros elementos que no cumplen una función principal estructural, pero en conjunto sí. El caso, por ejemplo, de esta cobertura, permítame, vamos a estar ingresando sus compañeros. Bien, en el caso, por ejemplo, de esta cobertura, tenemos una armadura acá, ¿no? Sin embargo, si hablamos del sistema estructural, ¿será todavía porticado mi sistema estructural? ¿Qué opinan? ¿Se mantendrá todavía como un sistema aporticado? Correcto, señores. Se mantiene todavía. A ver, por eso que quede claro, nos hemos detenido justamente porque es necesario que quede claro. Ustedes ya deben estar en la capacidad de poder interpretar correctamente un sistema estructural. Bien, entonces acá en este caso la armadura está cumpliendo la función de viga. Entonces nuestro sistema estructural en este caso sigue manteniéndose, ¿sí? Con las características entonces de los pórticos, porque se está transmitiendo la carga, en este caso, a través de las columnas. Muy bien, avancemos entonces. Bien, ahora sí, que ya entendimos correctamente nuestro concepto de sistema estructural, ya quedó un poco más desarrollado. Entonces, ahora sí recapitulemos respecto a nuestra normatividad vigente y aplicable. Y vamos a hablar de normatividad vigente y aplicable para la construcción y específicamente para nuestros elementos de estructuras metálicas, para nuestras construcciones en estructuras metálicas, para nuestros proyectos de estructuras metálicas. Pero vamos partiendo de lo elemental, de lo necesario y lo básico. Cuando hablamos entonces de normatividad vigente y aplicable para construcción, saltan muchas dudas respecto al tema. ¿Qué es primero normatividad? ¿Qué es normatividad técnica? ¿Qué es normatividad legal?
¿Todas las normas que existen aplican o no aplican? Si mi proyecto es un proyecto de construcción, ¿aplica? Y si mi proyecto es de minería, ¿ya no aplica esa norma de construcción? Entonces nosotros entramos en algo que no nos permite entender qué norma aplica para mi obra. Y acá saludo para el compañero que mandó la foto, lo utilizado para la lámina, que mandó la foto al grupo. ¿Qué norma aplica para mi obra? ¿Qué norma aplica para mi proyecto? Tenemos diversos tipos de normatividades que van a aplicar dependiendo de todas las características que puede tener entonces mi proyecto, desde su ubicación, desde su tipo de administración, desde quién lo está ejecutando. Existen diversos tipos de norma. Incluso como ustedes pueden visualizar en pantalla, hasta nuestro Código Civil aplica. Obviamente para distintos aspectos, ¿no? Por eso vamos a hacer justamente la diferenciación y de lo que conversamos ayer, qué es normatividad legal y qué es norma técnica. ¿Será lo mismo hablar de marco normativo legal y marco normativo técnico? No, no es lo mismo. A ver, pero para esto entonces vamos entendiendo de manera general qué es marco normativo. El marco normativo viene a ser el conjunto general de normas y criterios, metodologías y sobre todo lineamientos que nos van a establecer cómo es que nosotros vamos a desarrollar ciertas acciones, ciertas actividades, ciertos trabajos. Y la característica justamente principal es que no es igual, no es lo mismo hablar de marco normativo técnico y marco normativo legal. No son iguales, son distintos. Entonces, vista nuestra definición general de marco normativo, ahora sí vamos especificando. ¿Qué es el marco legal? Nuestro marco legal, hemos dicho ayer que es nuestra normatividad jurídica y que se expresa mediante leyes, decretos, resoluciones, las que son publicadas en el peruano. ¿De acuerdo? ¿Y qué es entonces nuestra normatividad técnica? La normatividad técnica en el caso de los proyectos de construcción, en el caso de los alcances para todos los proyectos edificatorios, todos los proyectos de infraestructura están dictados a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente todos los sistemas, o bueno, en este caso toda la normatividad técnica pasa por el área de investigación, desarrollo y normalización de Sensico, quien a su vez desarrolla y propone la normatividad técnica. Ahora, la relación que tiene la normatividad técnica y la normatividad legal es justamente que se promulga y se actualiza mediante la norma legal. Por eso es que, por ejemplo, cuando hemos mencionado la normatividad es 030, la resolución ministerial 043-2019-vivienda. Entonces, la normatividad o marco técnico se promulga y actualiza mediante el marco legal, mediante la normatividad jurídica. Para el caso de las edificaciones y habilitaciones urbanas, tenemos principalmente como norma técnica el Reglamento Nacional de Edificaciones. Bien, a ver, acá hay algo más que definir de repente para algunos que todavía no entiendan hasta esta parte. Ya se los dejo de tarea. Hay que definir cuál es la diferencia entre una edificación y un proyecto de infraestructura. ¿Ya? Eso, y con eso créanme que les va a quedar mucho más claro el panorama. Bien, pero ojo acá también, ¿ya? Cuando ustedes investiguen al respecto, el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente en su título 3.2 de estructuras, vamos a encontrar normatividad de uso general. No solamente que aplica a edificaciones, ingeniero, pero mi proyecto no es edificatorio, mi proyecto es una carretera. Sí, pero también debe cumplir con algunas características, por ejemplo, sismos resistentes. Debe cumplir con algunas características específicas del suelo. Ah, entonces hay que consultar la norma E030, hay que consultar para el suelo la norma E050. Pero ingeniero, entonces mi proyecto es de infraestructura, es una obra de saneamiento, yo voy a construir mi reservorio, eso no es una edificación. Sí, pero vas a utilizar concreto.
vas a utilizar acero, concreto armado, norma E0, 60. Entonces, para los distintos aspectos técnicos, principalmente nuestra norma técnica a nivel nacional es el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Y qué vamos, y qué vamos a entender o qué contenido tiene, ¿no? Antes de ver el entendimiento, ¿qué contenido tiene? Tiene tres títulos nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. El título 1 de generalidades, el título 2 para específicamente los proyectos de habilitaciones urbanas y el título tercero, el de edificaciones. Este título tercero tiene aspectos de uso general. Aquí vamos a encontrar dos títulos. El primer título, bueno, 3.1 de arquitectura y el que más nos interesa es 3.2 porque habla de estructuras y que aplican o son de uso generalizado. Bien, entonces, dentro de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, el título 3.2 contiene normatividad de uso general. Estas son todas las normas que contiene nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones en nuestro título 3.2. Este justamente es el que yo les he compartido. Este justamente es el que les he compartido el link oficial en la plataforma. Ahí van a tener el enlace de la página oficial. ¿Ya lo verificaron? A ver, hay una consulta en el chat. Santillán nos dice, ingeniero, busque el ACI 31819, pero me menciona solo concreto. Está incluido ya que son más de 600 páginas. Sí, también en el ACI 318 no solamente hay o habla de concreto, ahí también hay algunas, pero hay otra norma más específica para el, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Pero sí está, para Santillán que consulta en el chat. Sí, el ACI 31819 habla justamente más que todo de la configuración estructural. Si bien es cierto, por ejemplo, nuestra norma E060, nuestra norma E060 ha cogido mucho de esta norma, ¿no? Del ACI 318. Pero también hay consideraciones que vamos a ver en nuestras estructuras metálicas. Bien, entonces dentro de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, nosotros vamos a considerar la norma E060 para las estructuras metálicas, que poco a poco lo vamos a ir revisando y vamos a ir viendo qué parte aplica a nuestros planos, porque recuerden que la norma no necesariamente influye en el proceso del dibujo para el plano o en el proceso de la lectura del plano. Pero al momento de interpretar es necesario que conozcamos todos estos detalles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo poco a poco en dónde aplica, en dónde no aplica y vamos a ir revisando también qué es lo que contiene esta normatividad. Ahora, como les indicaba, tenemos otro tipo de normas también, en este caso extranjeras, que aplican para nuestras estructuras metálicas. Y aquí justamente la consulta, a ver lo que están comentando en el chat, los leo, dice para el diseño, Erika nos dice para el diseño en acero podría ser la norma AI SC 360, ¿ya? Sí, es correcto, son normas americanas, son normas americanas. Entonces ahí tenemos dos principalmente, por ejemplo, ¿no? La normatividad ANSI o AISC también que aplica para nuestros diversos tipos de estructuras metálicas. Normas específicas como por ejemplo AISC 360, ASCE 716 para las naves industriales y también dentro de nuestra normatividad ACI 318 con su actualización al 2019 también encontramos algunas características para nuestras estructuras metálicas. Entonces, justamente una información, a ver, ya siguen ingresando. Justamente
Una de las características de los planos de estructuras es que debe incluir la información necesaria para poder llegar al fundamento del diseño, ¿no? Las consideraciones que se hayan tenido en el diseño se deben plasmar en el plano también. ¿Ok? Hay una consulta por ahí. Ivette dice arquitectura, una consulta. Estos pueden servir para entender la estructura paramétrica. No entiendo tu consulta, Ivette. La norma de arquitectura es otra. Bueno, no sé, a ver si nos aclaras un poquito más respecto a tu consulta. La norma de arquitectura está en el título 3.1 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones y no considera parte estructural, aunque en el desarrollo, por ejemplo, de cualquier edificación, ¿no? De cualquier edificación, ya sea o proyecto de infraestructura, va a tener una parte arquitectónica, ¿no? Y es importante, ojo, acá hay una etapa importantísima entre la arquitectura y las estructuras, que son una etapa de compatibilidad, que aplica no solamente para las estructuras metálicas, sino también para las estructuras de concreto armado. Ay, caramba, no se estaba visualizando. A ver, ay, ahora sí vamos leyendo la consulta. Me refiero, dice Ivette, a las estructuras de los grandes obras arquitectónicas. ¿O qué se debería saber justamente para esa compatibilidad que acaba de mencionar? Ah, ya. Para la compatibilidad, saber la normatividad, ¿no? Lo primero. O sea, miren, antes de pasar a la norma, para, para conocer respecto a la etapa de compatibilidad, primero conocer la normatividad. Si vamos a desarrollar un proyecto, obra, edificio, estructura, van a pasar por una etapa de diseño, ¿no? En este caso, los procesos de diseño. Y no me deja anotar con la N. Van a pasar por una etapa de procesos de diseño. Estos procesos de diseño justamente nos dejan muchos documentos que nos van a permitir luego pasar a una etapa de procesos constructivos. Y por último, vamos a tener también los procesos de control de calidad. Control y calidad. Pueden ser también procesos de calidad o procesos de control para la calidad. Entonces, miren, ¿cuál es la relación de todo esto a la consulta de su compañera? Nosotros debemos conocer correctamente. Dentro de los procesos de diseño es donde se elaboran, en donde se elaboran los planos. Aquí es donde se elaboran los planos. O sea, primero se hace el diseño y después se hace donde se elaboran los planos. Entonces, acá, a ver, permítanme, diseño, elaboran los planos. Bien, entonces, en esta etapa, en donde nosotros elaboramos los planos, nosotros plasmamos todos los requisitos y características necesarias para poder ejecutar correctamente, para que los procesos constructivos se lleven a cabo correctamente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en el curso justamente es la parte de lectura e interpretación. ¿Para qué? Para que nos permita llegar a los procesos constructivos, poder ejecutar los procedimientos constructivos de manera correcta. Y si los estamos ejecutando de acuerdo al plano, pero si el plano se equivocó en algo, entonces no estamos ejecutando de manera correcta los procedimientos constructivos. Vean, si ustedes, y todo esto es una etapa, obviamente que mientras más preparado el personal que está involucrado en estas fases, mientras más preparado esté, más soluciones va a poder dar y obviamente vamos a obtener mejores resultados. Si ustedes
contratan a un buen ingeniero civil para que les haga su diseño de su casa, les cobra caro, lo hace bien, lo hace con tiempo, en función de la norma, excelente. Pero ¿qué pasa si este ingeniero tiene un dibujante? El dibujante no conoce la parte normativa, desconoce y por hacer bien o por hacer rápido el trabajo, no colocó todos los detalles adecuadamente o se equivocó. Entonces, la cadena del proceso para llegar a mis procedimientos constructivos ya falló. Si algo no estuvo bien en el plano, entonces va a llegar a los procesos constructivos erróneamente. Y si el personal que va a construir, que va a elaborar los procesos constructivos, que va a desarrollar los procedimientos constructivos, no conoce, no va a poder solucionar estos detalles, no va a poder dar una solución y va a seguir con el error, llevándonos todo esto a malos resultados. A ver, hay otra consulta. Claro, por ejemplo, exacto. A ver, entonces, antes de pasar a eso, entonces, miren, aquí la importancia de la compatibilidad, pero esta etapa de compatibilidad que yo les he mencionado está dentro de la etapa de los procesos de diseño. O sea, cuando hablamos de procesos de diseño, aquí es donde se va a dar primero el desarrollo, en el caso, por ejemplo, de una edificación, se va a dar primero el desarrollo de arquitectura. Y el arquitecto, ¿sí?, desarrolla también la parte preliminar de estructuras y lo revisa a un ingeniero estructural. Entre ambos, entre ambos, entonces, entre ambos desarrollan, por ejemplo, las bases de la estructura, porque el arquitecto dibuja, por ejemplo, lo que va a tener, ¿no? Sus casas, acá dice voy a tener yo dormitorio, no sé, acá voy a dejar sin techar, por acá voy a poner mi cocina, voy a poner por acá sus reposteros, por acá voy a tener mis escaleras, no, acá vamos a poner una cochera, por acá una sala, comedor. Bien, a todo esto, la etapa de compatibilidad dirá, por ejemplo, qué tipo de sistema estructural va a ir, en dónde van a ir los elementos estructurales. ¿Y por qué es una etapa de compatibilidad en donde participan los dos? Porque aquí se determinan, por ejemplo, las dimensiones de las columnas, las dimensiones de los muros, los espacios. Entonces, de repente, por ejemplo, de repente el ingeniero dice, yo necesito acá un muro, lo que estoy graficando en naranja. Y el arquitecto dirá, no, compadre, acá yo necesito poner una ventana, porque si no me vas a quitar iluminación y ventilación a este ambiente. Y ahí es donde se pelea el arquitecto y el ingeniero, ¿no? Le dicen, no, tú no sabes, no, tú tampoco. Ahí se pelean, se agarran de los pelos. No, mentira, en esa parte justamente es donde tienen que dar la solución. En esa parte es donde justamente tienen que proponer soluciones entre los dos. Eso es la etapa de compatibilidad, exacto, la típica pelea donde se araña, el arquitecto araña y el ingeniero civil saca su combo y le da en la cabeza. Así, por ejemplo, como este detalle del muro. Normalmente nosotros como ingenieros buscamos una edificación segura, pero los arquitectos están un poco más enfocados eh, a que se vea bonito, ¿no? Dicen, no, yo quiero esta habitación más ventilada, yo quiero esta habitación con más luz, pero también hay que buscar el tema seguro, ¿no? Si se va a utilizar un muro como un muro portante, por ejemplo, eso pasa mucho con los muros, ¿no? Que los arquitectos dicen, no, yo quiero ventana, acá yo quiero más luz, no, déjame este espacio libre, pero si es que no se cae la casa. Ojo, y acá en el tema compatibilidad también hay otro detalle importante, el tema económico. Que muchas veces, por ejemplo, el arquitecto dice, yo quiero dejar todo sin muros, pero si vas a construir un sistema solamente aporticado va a ser más caro, por ejemplo, ¿no? Va a costarle más al cliente y hay que ajustar también el proyecto a la necesidad del cliente. Y esto pasa mucho también con estructuras metálicas, sobre todo porque no son tan conocidas. O sea, si ustedes quieren diseñar en estructura metálica, para empezar, el que les va a diseñar debe conocer
de estructura metálica. Debe conocer qué elementos hay en el mercado de estructura metálica, qué perfiles. Y avancemos porque justamente hoy teníamos que hablar de los perfiles y nos estamos deteniendo en esto. Bien, ¿qué más tenemos entonces en la norma? En la normatividad tenemos más ventana, posible falla por columna corta. Uy, ese es otro detalle. Si el curso fuera de concreto armado, acá nos quedamos hasta mañana hablando. Uy, falla mucho. Y incluso yo he visto colegios, o sea, obras públicas, señores, en donde cometen el error de en un sistema porticado colocarle el muro confinado, arriostrado y dejando una ventana alta ahí. Entonces, uy, eso sí es fatal, ¿no? Fatal, fatal. Por ejemplo, si es que en este caso el personal que va a ejecutar, que está ligado directamente al proceso constructivo, conoce de estos detalles, entonces puede corregir a tiempo, no decir un momentito, acá se han equivocado en el diseño. El ingeniero no ha hecho esta consideración y acaba a fallar. Necesita acá una junta sísmica, necesita esta tabiquería de albañilería, porque es albañilería, pero está funcionando como tabiquería. Necesita sus columnetas, una vigueta y una junta por lo menos de 1 pulgada. Entonces, se puede dar solución a tiempo siempre y cuando también el personal que va a ejecutar esté capacitado. Entonces, a fin de lograr buenos resultados, pero muchas veces se confía sobre todo en cosas desconocidas. O sea, el concreto, por ejemplo, ya hay muchos cursos de concreto, hay muchos cursos de capacitación, Sencico capacita gratis, excelente. Pero ¿qué pasa si a ustedes les llega un proyecto complejo de estructuras metálicas y ustedes no conocen o desconocen? Entonces, ustedes van a tratar de ejecutarlo lo más posible, lo más exacto, en función del plano. Pero si ustedes no identifican esas fallas, si ustedes no identifican esos errores, no interpretan, o sea, lectura es sencilla. Yo les puedo poner acá, señores, este es el plano, acá este es el membrete, acá se empieza a leer, esto se lee así, se lee así. Pero la parte más importante es la interpretación. Cuando ustedes vean el plano y empiecen a decir o a diferenciar, a identificar información que no está redactada en el plano, como por ejemplo el sistema estructural, identificar cuál es el elemento que tiene o cumple función estructural y cuál es el elemento que no está cumpliendo función estructural. Bien, a ver, entonces, ¿qué encontramos en la norma? Esto de acá lo he extraído justamente de la norma y vamos a abrir por acá el navegador para que ustedes vean cómo se accede. Sí. Bien, en su navegador ustedes pueden buscar directamente Reglamento Nacional de Estructuras. Ingresan y buscan el enlace oficial, en este caso la página oficial del Estado. Este es el enlace que yo les he compartido, señores. Ustedes ingresan y acá tenemos nuestro reglamento de estructuras. Y buscamos entonces, de las normas de estructuras, vamos a visualizar nuestra norma 090, estructuras metálicas. Abrimos nuestra normatividad. Bien. Y eso es justamente lo que estamos revisando. Se los voy a compartir también en la plataforma, aquellos que quieran descargarlo mucho más rápido. Y esto está en la página 16. Aquí es donde empieza. Miren, y esto es justamente lo que yo les estoy compartiendo, pero aquí en la diapositiva. Entonces revisen, por favor les voy a invitar a que ustedes puedan revisar la norma. Repito, en la sesión de hoy, al finalizar, también les voy a descargar la norma y les voy a habilitar ahí. En la plataforma ya tienen aquí el título 3.2. ¿Ya? Igual se los voy a descargar solita para que lo puedan
lo puedan revisar. Hay una consulta interesante acá por ahí, a ver. Cristi, ¿no? Dice, ¿cuándo se aplican las cargas por viento o a qué altura es recomendable agregarlo en el diseño? Depende del tipo de estructura. Justamente quería mostrarles un diseño en estructura metálica que hemos desarrollado o estamos todavía acabando de desarrollar con el arquitecto. Este, es importante dependiendo de cómo puede afectar a la edificación. Pueden tener una edificación bajita, pero en función de la ubicación de dónde van a edificar el proyecto, entonces, por ejemplo, tienen que considerar eso, ¿no? Entonces, para eso hay que ver muchas consideraciones de ambientales, de ubicación, y no solamente guiarse de la norma. La norma puede o siempre es un parámetro con mínimos a cumplir. Esto pasa mucho también, por ejemplo, en el tema de suelos. A ver, para aquellos que conozcan, vamos a hacer una pequeña analogía rápida. En el estudio de mecánica de suelos se nos indica por una cierta extensión de área realizar una cierta número o un número mínimo de exploraciones, por ejemplo, mínimo de exploraciones. Pero si mi proyecto se va a desarrollar modular, esto pasó y me ha pasado recién casi también en un colegio, en la supervisión de un colegio. El colegio tenía 2.800 metros cuadrados de área total, y de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma E050, para lo que es el estudio de mecánica de suelos, nos indica o nos indicaba que se necesitan un mínimo de 3 exploraciones de campo. Correcto, 3 exploraciones, muy bien. Ya veo que conocen. 3 exploraciones de campo. ¿Qué exploraciones? Calicatas. Disculpen la rapidez, vamos a avanzar, estamos con la hora. Bien, entonces, ¿pero qué pasa con este proyecto? El proyecto era modular. ¿Qué quiere decir modular? Ha sido un colegio y el colegio se iba a desarrollar por módulos. Acá, por ejemplo, una zona administrativa, una zona de aulas, por acá una zona de una sala multiusos, acá también más módulos, en la parte posterior otra sala multiusos, una cocina, un área de juegos con bastante estructura metálica por acá. Tenía una zona de servicios higiénicos por aquí y acá en la parte final habían dejado un pozo percolador y un tanque séptico. Bueno, al revés, primero el tanque séptico y luego el pozo percolador. Adicionalmente, este proyecto tenía niveles. Todo lo que estoy remarcando a la parte superior estaba un más 2 metros. En la parte inferior al más 0.00, el nivel de terreno. Entonces, iba a tener niveles. Entonces, ¿qué pasa acá? Ha llegado el profesional del estudio, el ingeniero de suelos, ha dicho, ha abierto su reglamento como su Biblia, ha buscado el artículo, ha dicho, acá necesitamos 3 exploraciones de campo. Muy bien, ha llevado sus asistentes, su mano de obra y han hecho 3 calicatas. De estas 3 calicatas ha emitido su informe. Listo, ha ido el ingeniero todavía apurado a la municipalidad para que le pague rápido. Yo acabé mi trabajo y se ha ido feliz a su casa. Ya cumplí con mi trabajo. Problema, cuando se ha ido a realizar la ejecución, o sea, los procedimientos, nos hemos dado con la sorpresa que el terreno tiene variación en los tipos de suelo, para que me entiendan. O sea, tiene distintas características. Hay suelo arcilloso. A ver, vamos a poner con verde. Por este lado, incluso para este lado, hay arcilla y a menos de 1 metro hay humedad. Para esta otra zona, vamos a ponerlo con amarillo. Por acá teníamos grava compacta. Por la parte intermedia era una arena suelta. Y en la parte inferior era una tierra, ni siquiera arena. Era un terreno limoso también.
sea, variaba bastante, bastante, bastante. Y para todo el terreno había gran cantidad de piedras, muchas piedras. Hemos sacado de ahí por lo menos habremos sacado unos 70 metros cúbicos de piedra. Muchos viajes ha habido ahí de... Y eso que estos 70 metros cúbicos no se puede transportar en el volquete, ¿no? Ustedes saben que en el volquete cuando llenan las piedras generan vacíos, ¿no? Entonces no se puede llenar el volquete. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué les estoy contando todo esto? Por la consulta de su compañera. Nos dice, ingeniero, ¿yo a qué altura puedo hacer la consideración de viento? Si yo tengo, por ejemplo, una cobertura autoportante, yo les voy a mostrar justo por aquí el proyecto, el arquitecto que estamos diseñando ahorita, una estructura metálica. Las consideraciones son varias. La norma me puede decir, muy bien, tú a partir de, no sé, 15 metros hacia arriba, 20 metros hacia arriba puedes considerar recién el viento. Sin embargo, depende mucho de los factores también ambientales, los factores de ubicación del proyecto. Si mi proyecto, como es el caso, les voy a mostrar en la siguiente sesión, también les ofrezco este proyecto que estamos desarrollando. eh, Nuestro proyecto está en esquina, por ejemplo. Al estar en esquina y al no tener más estructuras cerca, entonces hay que considerar el viento. En función de la ubicación, en función del tipo de cobertura que vas a tener. Si la cobertura no tiene espacios, entonces hay muchas maneras de considerar el viento para reforzar más la estructura o para considerar también un sistema por donde pasa el viento, ¿no? Entonces hay muchas consideraciones, pero así como acá, ¿qué debieron hacer acá? Considerar muchos aspectos. Primero, que el proyecto era modular. ¿Qué quiere decir? Que se iba a desarrollar en varias partes. Además, iba a tener distintos niveles. Además, en la parte inferior derecha necesitábamos un estudios especializados. ¿Para qué? Para la percolación. Estudios especializados. Y no se dieron los estudios especializados. Bien, se necesitó también ver los aspectos ambientales. Les comento que este proyecto del que les estoy comentando, el proyecto de la institución educativa, es un proyecto que está muy cerca a un río. Entonces, es obvio, la zona es bastante rocosa. Sin embargo, ustedes revisan el estudio de mecánica de suelos y el profesional indica que no hay roca, no hay presencia de roca para la excavación. Entonces, con mirar nada más, te paras en medio y tú miras los cerros, ves ahí a pocos metros el río, la cantidad de piedras que hay en ese terreno. Entonces, y no han podido ser capaces de tener en cuenta esos detalles. De igual manera, para la estructura metálica, la consulta de su compañera es a qué altura nosotros podemos eh, considerar el viento. Depende más que todo de las consideraciones o las características que vaya a tener el proyecto. A ver, vamos leyendo el chat. Por aquí dice como mínimo 3. Muy bien, Cristi dice, por eso depende si está ubicado en el lugar rocoso o cerca de los ríos o suelo arcilloso. Depende de muchas cosas y sobre todo, miren, por la extensión y sobre todo porque el proyecto es modular. Si es modular el proyecto, obligatoriamente hay que hacer varios estudios, no solamente los 3 mínimos. Ahí podrían ser incluso hasta 3 mínimos para cada módulo o agrupar los módulos entonces de manera estratégica en función del terreno, de la exploración superficial y se puede determinar. Entonces no basta con cumplir la normatividad para, no basta cumplir con la normatividad para hacer un buen proyecto, sino que justamente hay que aplicar a las características específicas. A ver, ahí, avancemos para finalizar. ¿Qué nos dice la norma, señores? De algo hemos comentado ya respecto al acero en la sesión anterior, al acero como elemento de construcción. Sin embargo, también estas características las encontramos en la norma. ¿Qué dice la norma E060, E090, perdón, de estructuras metálicas? En sus consideraciones generales, capítulo 1 y su primer artículo, alcance, nos dice, esta norma de diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas para edificaciones acepta los criterios del método LRFD
sea, por factores de carga y resistencia, y el método por esfuerzos permisibles. ¿Alguno sabe la diferencia? Voy a ponerlo a contexto por acá. ASD, aquí lo tenemos. Y el otro método también, LR, FD. Muy bien, en nuestro método ASD, son siglas en inglés, se realiza o se hace un análisis por cargas de servicio. Cargas. Se realiza, se realiza el análisis en función de las cargas de servicio. Entonces, todo lo que nosotros estamos verificando son esfuerzos elásticos de la estructura. Deformaciones que son proporcionalmente, entonces, o en este caso deformaciones proporcionales. ¿Recuerdan también que en la sesión anterior hemos hablado de nuestro gráfico de esfuerzo de formación? En este gráfico de esfuerzo de formación hemos hablado que había un campo justamente elástico. Había un campo elástico en donde su representación era una recta. Eso hemos hablado en la sesión anterior. Este tipo de cálculo solamente trabaja en este campo. Nos estamos refiriendo justamente a las verificaciones por esfuerzos elásticos de la estructura. Y el otro método, muy bien, Erika dice, se utiliza el factor phi. Erika también nos dice, magnifican las cargas. Bien, en el otro nosotros utilizamos cargas mayoradas, correcto. O cargas magnificadas, ¿no? Entonces acá el tipo de sistema de diseño considera otro tipo de falla para los elementos. Con estas nuevas cargas se realiza verificaciones en los elementos cuando ya están dentro de este campo. O sea, pasan o superan el campo elástico. Estamos pasando a una etapa plástica. ¿Qué quiere decir plástica? Que cuando yo deformo a mi elemento y dejo de aplicar esta fuerza, ¿recuerdan? Si yo aplico una fuerza a mi cuerpo, entonces yo lo estiro, por ejemplo, y yo dejo de aplicar esta carga, mi elemento se mantiene deformado, ya no vuelve a su estado original. Y esto también puede pasar con un elemento elástico, correcto, también puede pasar, hagan la prueba. Ahí a su tóxica quiten el elástico, el carmín, y a ver, intenten estirarlo, estirarlo, estirarlo. Si ustedes lo sueltan y vuelve a su estado original, entonces simplemente estamos trabajando en este rango elástico. Pero ese elemento, al carmín, ustedes lo estiran, lo estiran, lo estiran, va a haber un momento en el que el elemento se va a quedar estirado, ya no va a volver a su estado original. Entonces ahí estamos hablando ya de que estamos pasando del campo elástico al campo plástico. A eso se refiere la norma. Ya no recupera su forma inicial. Correcto, señores. Entonces, eso nos indica la norma, ¿no? En cuanto a las consideraciones generales. También nos indica los límites de aplicabilidad respecto a lo que hemos visto ayer. Esto coincide con nuestra definición de acero estructural. Dice esta presente norma, el término acero estructural se referirá a aquellos elementos de acero de sistemas estructurales, de pórticos y reticulados, que sean parte esencial para soportar las cargas de diseño. Entonces creo que ahora, al menos estas primeras líneas, creo que se pueden entender mucho más. ¿Por qué? Porque ya entendimos que es un sistema estructural, que es una estructura
ya sabemos que es un pórtico y en el caso de los elementos reticulados se está refiriendo a las cerchas o armaduras. Bien, entonces dice, se entiende como este tipo de elementos a las vigas, columnas, puntales, bridas, montantes y otros que intervienen en el sistema de estructura de los edificios de acero. Pero recuerden que a efectos de planos de estructuras metálicas, no todos los elementos son o no todos los elementos van a cumplir una función estructural. Bien mencionó en la sesión anterior uno de sus compañeros ingenieros, donde la pregunta fue, señores, participantes, estudiantes, compañeros, ¿en dónde podemos ubicar elementos estructurales? Y uno de sus compañeros dijo, en el drywall, ingeniero, dentro de las placas se considera ahí algunos perfiles metálicos. También son válidos, pero no están cumpliendo una función estructural. Entonces van a encontrar planos estructurales, por ejemplo, en los proyectos de minería, en los proyectos industriales, van a encontrar elementos que no están cumpliendo función estructural. Entonces, obviamente su comportamiento va a estar en función de las características que el plano nos indique. Pero ustedes tienen que saber diferenciar entre un elemento estructural y un elemento que no es estructural, un elemento que no está cumpliendo una función dentro de la estructura, principalmente, ¿no? Es decir, puede ser de acero, puede ser, pero no está cumpliendo una función estructural propiamente. Así como los muros, en el caso, por ejemplo, albañilería, hay muros de ladrillo que están cumpliendo función estructural y a ellos se denomina muros portantes. Pero también hay muros de ladrillo dentro de una edificación, una construcción, una vivienda, un edificio que no están cumpliendo función estructural y a ese tipo de muros se les denomina tabiquería. Bien. ¿Qué más tenemos? Los tipos de construcciones. Dice, tres son los tipos de construcciones aceptables bajo los alcances de esta norma. Tipo 1, comúnmente denominado pórtico rígido, y hablamos del sistema porticado, el cual se asume que las conexiones entre vigas y columnas son suficientemente rígidas, dice. Son suficientemente rígidas para mantener sin cambios los ángulos entre los elementos que se interceptan. Tipo 2, también como pórtico simple, conocido como pórtico simple no restringido, asume una condición de apoyo simple entre sus extremos mediante conexiones solo por corte y que se encuentran libres de rotar por cargas de gravedad. Bien, bueno, faltaría ampliar un poquito sobre cargas, pero les voy a compartir también algunos videos ahí en la plataforma para que refuercen estos conceptos de manera muy elemental. Estos videos son de algunos canales, en este caso de YouTube, que son unos edutubers muy buenos, se los recomiendo. Entonces yo les voy a compartir el video y ya depende de ustedes si quieren explorar mucha más información. Y el tipo 3, denominado pórtico semirrígido, que es parcialmente restringido y que asume las conexiones entre los elementos que poseen cierta capacidad conocida de rotación y que se encuentra entre la conexión rígida del tipo 1 y la conexión simple del tipo 2. Y acá por último, y con esto también quiero, cerramos creo la sesión de hoy por el tema de la hora, pero entonces indicarles lo siguiente, que un elemento estructural puede ser analizado de manera independiente. Por ejemplo, las columnas, ¿qué tipo de función cumplen? ¿Qué tipo de esfuerzo asumen? Ya, flexo compresión cuando están dentro de un sistema estructural, pero si nosotros analizamos solito el elemento, solito analizamos a la columna, principalmente el esfuerzo al que están sometidos va a ser al de compresión. Creo que hasta ahí todos ya lo entendemos, también se ha hablado un poco en la sesión anterior al respecto. Entonces, eso dentro de lo que es un análisis individual. Bien, pero ¿qué pasa si yo tengo entonces un sistema estructural? Creo que también lo mencionamos a lo que se está refiriendo ahí la norma, justamente el tercer apartado, es a la combinación de los diversos elementos. Cuando nosotros tenemos un sistema estructural ya conformado por varios elementos, la columna pasa de tener un solo tipo de comportamiento a asumir también otro tipo de esfuerzos. Repito, en el caso de las edificaciones, que bien podrían ser también de estructuras metálicas,
sin ningún inconveniente. En otros países ya se desarrollan con mucha normalidad. Incluso es un estándar ya el construir en este tipo de material. Entonces mi edificación va a asumir distintos tipos de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, dependiendo también si mi columna está en esquina, acá vamos a dibujar así, a ver, uy, este programa era para ir a la pizarra. A ver, vamos a dibujar solamente el elemento que quería indicarles. ¿Ya? Listo, acá. Ahora. Bien, la transferencia de cargas. Vamos a poner otro piso por aquí. La transferencia de cargas en el caso de la columna, entonces es recibir y transferir la carga de manera vertical. A ese tipo de esfuerzo solamente entonces conocemos nosotros como compresión. Sin embargo, cuando estamos trabajando ya dentro de un sistema estructural con varios elementos, entonces la transferencia de carga se da entre los mismos elementos, de muchas maneras. Y ojo, está también en función de cómo está configurado el sistema estructural. Entonces, aquí los tipos de esfuerzo ya aumentan, ¿no? Las características que va a resistir una sola columna. Entonces, la flexocompresión se da justamente por este tipo de transferencia, miren. Y adicional a esto, se puede generar también un tipo de esfuerzo que nosotros podemos denominar como rotación, por ejemplo, para el mismo elemento o también para la edificación. ¿Debido a qué? ¿A qué fuerzas? Por ejemplo, la fuerza sísmica. Ingeniero, ¿qué? ¿Y esto también aplica para las estructuras metálicas? Correctamente, correctamente. Para cualquier tipo, no, pero ingeniero, yo solamente quiero construir, por ejemplo, no una cobertura nada más, ingeniero. Quiero hacer un techito para mi azotea, para los fines de semana subir y tomar mi chela y tranquilo, escuchar mi música. También necesito conocer de estos detalles, ingeniero. Tiene que revisarlo un especialista. También hay que hacer una revisión exhaustiva al respecto.